Hola, buenas. Vengo hoy con este nuevo vídeo en el que vamos a echarle un vistazo a este segundo tomo de las nuevas aventuras del Guerrero del Antifaz de Manuel Gago, editado por la editorial Dolmen. Ya dedicamos un vídeo a esta colección, al primer número, y bueno, pues os invito a que si no lo habéis visto, lo veáis en primer lugar, porque allí no solamente le echábamos un vistazo a ese primer volumen, sino que además pues explicábamos un poquito lo que era la historia de la edición y la publicación de las aventuras del Guerrero del Antifaz, desde su primera época que comenzó allá por los años 40 hasta esa segunda época que comenzó en el año 79 y que es la que viene recogida en estos tomos. Por tanto, como digo, si no lo habéis visto, bueno, pues os lo dejaré en la descripción y también enlazado al final de este vídeo por si lo queréis ver. Este segundo tomo, bueno, pues como podéis observar, mantiene las mismas características de diseño de aquel primer tomo que ya vimos y bueno, pues vamos a comenzarlo por el principio para ir viendo qué tal está. En principio nos encontramos con estas guardas, que son las mismas que teníamos en el primer volumen, donde se reproducen las primeras viñetas de la primera aventura del Guerrero del Antifaz de Manuel Gago. Y luego, bueno, pues a continuación nos encontramos con un índice y lo primero que tenemos de contenido es este prólogo titulado Manuel Gago, el fabricante de emociones, que está escrito por Pedro Porcel. En este prólogo, bueno, pues al comienzo se nos hace un breve resumen de lo que es la publicación de las aventuras del Guerrero del Antifaz y además se incide especialmente en las diferencias entre ambas colecciones, entre aquella primera colección que comenzó en los años 40 y esta nueva colección que viene recogida en estos tomos con las nuevas aventuras del Guerrero del Antifaz. Aquella primera colección, bueno, pues surgió en tiempos de posguerra y bueno, pues la severidad, el autoritarismo de la época queda reflejado quizá en esas aventuras primeras, mientras que estas nuevas aventuras ya fueron editadas pues en una época de transición política, en una época de libertad, de modernidad, y vamos a encontrar esa libertad y esa modernidad reflejadas en las aventuras que aquí tenemos. Pues nos encontramos, por ejemplo, con Li Chin, que es una mujer que va a hacer de escudera del Guerrero del Antifaz, algo que, bueno, pues era algo inédito. Nos van a contar también cómo esa primera portada de estas nuevas aventuras nos presentaba a Máscara de Hierro, con ese diseño tan parecido o que nos hacía recordar de alguna manera a Mazinger Z, que por aquella época triunfaba en la televisión. Y sobre todo, en este cómic vamos a ver una ruptura total de tabúes. Vamos a ver cómo se habla de homosexualidad, aunque sea de manera implícita. Vamos a ver a una Ana María que está embarazada o que cree estar embarazada de otro hombre. Y además va a coincidir la publicación de estos cómics con la época del destape en el cine y eso pues también va a tener cierta influencia. Vamos a ver escenas de cama, de desnudos, personajes que tienen sueños húmedos, violaciones, adulterios. Y bueno, pues de todo esto nos habla un poco este prólogo que, como digo, está escrito por Pedro Porcel. Si continuamos, bueno, pues nos encontramos ya con la primera de las aventuras, que es la número 10. El primer tomo recogía las aventuras de la 1 a la 9. Vamos a hacer, si os parece, un pequeño resumen de lo que venía en aquel primer tomo. Ahí pues nos presentaban al conde de Roca, es decir, al guerrero del Antifaz, feliz con su mujer, Ana María, y con su hijo Adolfito, y presenciábamos cómo esa felicidad pues pronto se rompe con la llegada de un misterioso guerrero, un guerrero samurái llamado Máscara de Hierro, que después de muchos enfrentamientos, bueno, pues logra secuestrar al guerrero del Antifaz, además de atacar a su familia y de tratar de destruir su hogar. Bueno, parece que tanto Máscara de Hierro como una misteriosa mujer que le acompaña, llamada Nasica, pues buscaban vengarse del guerrero del Antifaz por algo que les hizo en el pasado. Sin embargo, pronto se dan cuenta de que este no es el guerrero cristiano que ellos buscan y que por lo que nos explican pues les desfiguró el rostro, pero a pesar de ello deciden retenerlo como prisionero. A partir de aquí, pues el guerrero del Antifaz luchaba por escapar, pues para poder reunirse en España con su familia. Y mientras tanto veíamos cómo los amigos del guerrero, Fernando y el conde de los Picos, van en su búsqueda y consiguen dar con él, pero no dan con él realmente, sino que con quien dan es con el impostor, con ese doble que tiene el guerrero del Antifaz, y bueno, se lo traen de vuelta a España pensando que es el verdadero guerrero del Antifaz. Mientras tanto, el verdadero guerrero consigue escapar y conoce a una joven llamada Li Chin,
que se va a convertir, como decíamos y como nos explicaban en el prólogo, pues en una especie de escudero. Y bueno, pues por su parte el falso guerrero pues llega al castillo del conde de Roca y bueno, pues allí ejerce como conde de Roca, pero como un conde despótico. Y ahí terminaba un poco ese primer tomo. Aquí en este segundo tomo, bueno, nos encontramos con el número 10 que se llama El fin de un malvado, que fue publicado el 17 de marzo de 1980, donde el falso guerrero del antifaz pues continúa haciendo de las suyas, portándose mal, tanto con Ana María como con el pequeño Adolfito, y el escudero Ramiro pues se va a rebelar contra él y acabará matándolo. Mientras tanto, también vamos a ver cómo el verdadero guerrero del antifaz y Li Chin pues son apresados por un pirata, el pirata Garfio Chamul y su ayudante Boguro. Y de ahí pasamos ya a la siguiente historia, al siguiente cómic que se llama Mercado de Esclavos, que es el número 11 del 24 de marzo. En el anterior número pues habíamos visto cómo Ramiro había acabado con el falso guerrero del antifaz y ahora tras quitarle la máscara por fin descubren que efectivamente se trataba de un impostor. Mientras tanto, este barco pirata del Garfio Chamul llega al puerto de Esmirna y allí pone a la venta al guerrero y a Li Chin como esclavos. Y son comprados por la sultana Soraya. La sultana se los lleva a su palacio y allí en el palacio hay un capitán, que es el capitán Ben Gerifaz, que está enamorado de la sultana y va a urdir un plan para acabar con el guerrero porque ve en él pues un obstáculo para conseguir el amor de la sultana Soraya. Y por este motivo pues va a sobornar a un eunuco, al eunuco Abdul, para que acabe con la vida del guerrero. Y aquí pues justo acaba este número. Pasamos al siguiente número, que es el 12, llamado Esclavo Indómito, publicado el 31 de marzo. Y en este número la sultana Soraya, pues en el último momento, salva al guerrero de ser asesinado, pero este capitán Ben Gerifaz pues no va a parar en su empeño por acabar con el guerrero, así que hace saber al sultán que su mujer pues está enamorada del guerrero del antifaz. De nuevo vuelven a intentar acabar con su vida dándole comida envenenada, pero una vez más pues van a fracasar. Y finalmente pues Soraya accede a liberar al guerrero y a Li Chin para que puedan volver a España y Ben Gerifaz pues les hace subir a un barco que resulta que está comandado por el pirata Garfio Chamul y su ayudante Boguro, a los que ya conocíamos. En el siguiente número, llamado Naufragio, que es el número 13 del 7 de abril, el guerrero pues comprende que ha sido traicionado por Ben Gerifaz y se va a enfrentar con el pirata. Pero en medio de esta contienda hay una tormenta que hace naufragar al barco, pero el guerrero y Li Chin pues consiguen llegar a una isla y mientras tanto vemos como en España Ana María pues confiesa que cree estar embarazada y teme que, bueno, pues que su futuro hijo pues no sea del guerrero del antifaz, sino de este impostor que se hizo pasar por él. Mientras el guerrero Li Chin, en esta isla en la que acaban de llegar, se encuentran con un corsario que se hace llamar Mustafa. Y aquí acaba este número. El siguiente es el número 14, se llama El corsario Mustafa, del 14 de abril. Y bueno, pues este corsario va a proponer al guerrero que se convierta en un aliado para apoderarse de las Islas Chafarinas, y el guerrero pues va a acceder a cambio de que después le deje continuar su regreso a España. También vamos a conocer a Sandra, que es la compañera del corsario, que va a tener un papel muy importante. Y finalmente, pues este número acaba con la batalla entre los hombres del corsario, a los que se ha unido el guerrero del antifaz, y los berberiscos de Chafarinas, que están liderados por el capitán pirata Rif Fasal. En el siguiente número, Persecución en el islote, que es el número 15 del 21 de abril, pues ya una vez que ya están en las Islas Chafarinas, la contienda continúa y los protagonistas encuentran una cueva donde se halla un inmenso tesoro. Pero este tesoro está custodiado por un corpulento pirata que va a engañar al corsario Mustafa y le hace caer en un pozo. Y después va a intentar hacer lo mismo con el guerrero del antifaz, pero bueno, no tiene tanta suerte. Mientras tanto, la acción vuelve a España y vemos cómo Ramiro acude a buscar a Don Luis y a Fernando para que le ayuden a traer de regreso al guerrero del antifaz. Volvemos a la cueva y aquí, bueno, pues vemos la aparición de un extraño hombre murciélago. El siguiente número, llamado La Cueva del Vampiro, que es el número 16 del 28 de abril, bueno, pues en este número básicamente lo que vamos a ver es el enfrentamiento con esta especie de Batman que ha aparecido en la cueva, que resulta ser un prisionero enloquecido al que metieron en esa cueva y que se alimenta de sangre humana y que acaba asesinando al corsario Mustafa. Y mientras tanto, pues vamos a ver también cómo el conde de los Picos y Fernando
parten con sus huestes hacia la costa, pues en busca del guerrero del antifaz. En el número 17 del 8 de mayo, titulado El perro asesino, bueno, pues vemos cómo tras la muerte del corsario Mustafa a manos de esta especie de vampiro y tras conquistar las Islas Chafarinas, pues Sandra, su viuda, se autoproclama gobernadora y los nativos de la isla, pues bueno, le presentan sus respetos y un hombre ciego que acude con un perro guía le pide a Sandra que le obsequie con algún objeto personal y ella pues le ofrece un pañuelo. Igualmente este hombre le va a pedir a Lichín y al guerrero que le den también algo personal para guardarlo como recuerdo. Y bueno, pues luego resulta que este hombre en realidad lo que quiere es acabar con ellos y ya más tarde en su casa le da el pañuelo de Sandra a su perro para que lo huela y acabe con ella. Y entonces, bueno, pues el perro se lanza por las calles en busca de Sandra y casi consigue matarla si no fuera por la intervención del guerrero. En el siguiente número, titulado Defendiendo la isla, que es el número 18 del 15 de mayo, vemos como el dueño del perro pues sigue intentando acabar con Sandra, con Lichín y con el guerrero, hasta que este por fin consigue matar al presunto ciego y también al animal. De pronto, cuando ya el peligro del perro ha terminado, se oyen unos cañonazos y el guerrero pues es informado de que unos piratas moriscos, que están comandados por el capitán Mohamed Krim, están llegando a la isla con la intención de conquistarla. Y ya en el último número de este tomo, llamado Prisioneros de Sandra, que es el número 19 de 22 de mayo, pues después de una gran batalla, los piratas que llegan a las islas son vencidos y el guerrero pues ya le expresa a Sandra su deseo de marcharse para poder regresar a España. Sin embargo, pues Sandra quiere que el guerrero sea el capitán de sus fuerzas armadas y a pesar de que son amigos, pues retiene al guerrero contra su voluntad y a Lichín. Y mientras tanto en España, pues Ana María sigue sufriendo por este embarazo no deseado, al temer que el hijo que espera pues sea del guerrero impostor, y por si fuera poco, hace acto de presencia en el castillo de los Condes de Roca el guerrero samurái Máscara de Hierro, al que creían muerto, y bueno, pues dice que ha vuelto con la intención de vengar a Nasica. Y aquí finalizaría, como digo, este último número contenido en el tomo. A continuación tenemos la sección de extras, que comienza con un artículo llamado No es bueno que el héroe esté solo, primera parte, en el que nos van a hablar de los compañeros que ha tenido el guerrero del antifaz a lo largo de sus aventuras. Nos explican, bueno, pues que en un comienzo básicamente era un héroe solitario, pero que luego ya pues en el número 23 apareció Fernando, que se convertiría pues en uno de los personajes más importantes de estos tebeos. También se mencionan a otros compañeros más ocasionales como Osmin Kir, como Don Luis, el conde de los Picos, también hablan del capitán Rodolfo, del pirata negro, bueno, pues en definitiva otros compañeros que también le han acompañado en algunas aventuras. Y después pues ya nos hablan de otro de los escuderos más importantes que ha tenido el guerrero del antifaz, que es Ramiro, que apareció en el número 613. Es un artículo que está firmado por Eduardo de Salazar. Y a continuación tenemos una historia llamada Los jinetes de la muerte. Esta historia pues es uno de los cómics que aparecían en los almanaques del guerrero del antifaz. Concretamente en el extraordinario que apareció el 29 de diciembre de 1979. Si le echamos un vistazo al anterior tomo, vamos a hacerlo, mirad, aquí al principio de este primer tomo había una historia también de este mismo almanaque extraordinario que era El Caballero Negro. Aquí tenemos la portada de ese extraordinario y la aventura del Caballero Negro. Bueno, pues en ese mismo extraordinario, además del Caballero Negro, venía una segunda historia, que es esta que nos trae este segundo tomo. Vamos a verla otra vez. Esta segunda historia que se llama Los jinetes de la muerte, donde, bueno, es una historia muy sencilla en la que se nos habla de unos jinetes que van cometiendo tropelías cada vez que se encuentran algún pueblo, alguna aldea, alguna casa aislada en el campo, pues vemos cómo atacan a la gente que allí vive, cómo les roban, cómo después queman las casas y, por supuesto, pues finalmente vemos también cómo el guerrero del antifaz interviene para acabar con estos truhanes. Y bueno, después de esta historia seguimos con los extras y tenemos la segunda parte del cuaderno de bocetos de Manuel Gago, donde vemos algunos de los personajes que aparecen en este tomo. Por ejemplo, el capitán Garfio Chamul, vemos también
a Boguro, a Soraya, y vemos como a algunos de ellos les ponía la letra M para indicar que estaban muertos, para que él luego pues no se hiciera un lío si este ya había muerto, si no había muerto. Y vemos pues diferentes indicaciones. Aquí, por ejemplo, nos aparecen unos pescadores que encuentran al guerrero del Antifaz cuando llega a la isla tras el naufragio. Y aquí, pues, como curiosidad, vemos que aparecen sus nombres, Jamul, Abuya y Abel, cuando luego en el cómic, en realidad, pues en ningún momento se les nombra. Y bueno, con esto pues acaba este segundo tomo. Un tomo que viene bastante completo de extras y que está al nivel de ese primer tomo que ya vimos. Y bueno, pues esto es lo que os quería traer en este vídeo. Seguiré desglosando los siguientes tomos. Os recuerdo que hay una lista de reproducción del Guerrero del Antifaz donde están incluidos todos los vídeos que estoy dedicando a este personaje. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, pues ya sabéis que podéis dejar vuestro like, os podéis suscribir y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego. Adiós.